Hoy en Retrologando vamos a repasar de manera muy sucinta lo que fue la obra de ese gran dibujante de historietas y después de diseñador de dibujos animados, que fue Àngel Puig Miquel. Àngel Puig Miquel nace en Barcelona en 1922, falleció en una ciudad en 2009, y a lo largo de su vida pues todos los palos de la animación los fue tocando. Él desde muy jovencito ya empezó a demostrar talento e interés por el dibujo, dibujos que se expresan de distinta manera, con distintas grafías. Hay unos más redondeados, más, podríamos decir, bonitos, otros más estilizados, otros más estirados, más alargados, más angulosos, geométrico incluso. Va probando distintas técnicas a lo largo de su vida, que va desde la historieta, como ahora veremos, que es lo que nos interesa en este caso, hasta la animación, el diseño de la producción de dibujos animados, de cortos de dibujos animados, y posterior diseño de cortos comerciales, de cortos de publicidad, que es donde él pues concluyó sus años de actividad. Estamos hablando de una época pre-Bruguera. Ya había habido la primera escuela bruguera, la denominada primera escuela de Bruguera, los autores más veteranos de esta editorial. Pero en aquella época, estamos hablando del principio de los años 40, o sea, más o menos viene a ser la década 1940-1950, un poquito más, 1951, 53, un poquito más. Pero vamos, fundamentalmente la década del 40 y el 50. Ha habido la guerra civil y se establecen una serie de publicaciones con una intención de educar a los niños. Al frente, Flechas y Pelayos, que era la unión de dos revistas de carácter falangista, donde a los niños pues se les inculcaba doctrina de los afectos al franquismo, combinado con historietas de cómic magníficas. En Flechas y Pelayos, sin ir más lejos, debuta uno de los autores más importantes del cómic español de todos los tiempos, que es Gaby Arnao. Gaby Arnao y su gran personaje Sherlock López y Watson de Leche debutan en Flechas y Pelayos 1943. Pero esto ya lo veremos en su momento cuando nos dediquemos a Gaby, que lo haremos y con mucho agrado. Hay estas revistas que no son burgueras, y esta, por ejemplo, Chicos, Mis Chicas, una serie de producción que era Chicos, Mis Chicos, Mis Chicas, Gran Chicos, Chiquititos, eran diversas revistas que se asociaban a una determinada editorial. Flechas y Pelayos pues era otra cosa, porque esto era casi que podíamos decir del gobierno. Bruguera tenía la suya, el DDT, el Pulgarcito y esto y lo otro. Y cada una tenía sus autores, su nominado autores, sus personajes y sus tendencias dentro de esto. Entonces, dentro de la revista, por ejemplo, Chicos, que es la fundamental, pues encontramos historias de muchos tipos. Es decir, aparecen desde Cuto, que sube unos dibujos realistas de un muchacho. Aparecen historias de estas de tipo exótico, tipo, no de Sandokan, pero sí del tipo de ambiente de Sandokan, tal y cual. Y aparecen las historias de Puig Miquel, que son pues muy interesantes. También aparece allí el que será después su amigo, su compañero, de aventuras, de viajes y de todo, Alfonso Higueras, que es el creador de Aspirino y Colodión, del Terrible Buñuelos, por supuesto de Topolino, el último héroe. Estas cosas, este dibujante empieza de la mano de Puig Miquel porque se hacen muy amigos. También estaba Gaby Arnao, que en la revista Chicos publica las 4 historias largas de Jim Erizo y su papá. Una revista que después también Gaby hizo Cleopatra Paz y su esposa, y también Pototo y Boliche, que eran unos personajes de la radio. Y también estaba Moro, José Luis Moro, que después haría dibujos animados como, por ejemplo, La familia Telerín, de José Luis Moro, y algunos otros largometrajes y algunas otras, tipo una tendencia al dibujo muy estilizado, muy bonita, muy influido por Disney. Pero nos quedamos con Puig Miquel. Entonces,
en un libro que mostraremos en breve, Salvador Vázquez de Parga establece una, que me parece que con buen criterio y certera, una división en etapas. No sé si las etapas son muy diferentes unas de otras, pero sí cronológicamente interesante. En esta primera época de Puigmiquel, pues cuatro momentos donde hay cierta, de alguna forma, por simplificar y por establecer un orden, una cronología de lo que son sus publicaciones y sus colaboraciones. Ya digo que son numerosas, no son tampoco una cosa abrumadora, pero son importantes. Y entonces encontramos, en 1941 empieza a colaborar con Mis Chicas, que es la versión femenina de Chicos, y Chiquitito, que es otra más pequeñito todavía. Pero en 1942 crea el personaje de Pepe Carter, que en el número 218 de la revista Chicos inicia la aventura titulada Un collar de hipopótamos. Un collar de hipopótamos es una historia que se publica en la revista, en la página central doble, en la página doble central, en un encuadre hacia abajo en el centro. O sea, tiene media página en la izquierda y media, o sea, media historia en la página de la izquierda y media en la página de la derecha. Esto es un formato grande, una revista de formato grande, es a todo color esta historia. Bueno, y ocupa pues 20 entregas. Donde ya conocemos con anterioridad en algunas historias cortas, en algún esbozo a Pepe Carter, que primero se llama Pepe Holmes, después pasa a ser Pepe Carter, que es un niño con un flequillo así retorcido para arriba, que fuma en pipa, que es muy tendente a pegar a los malvados, a la agresión física, y que va acompañado por un chico de color, un niño negro, se llama Coco, que en algunos casos es un simple acompañante, en otros es el elemento cómico que sirve de comicidad a la historia, y en un tercer grupo, pues también, o por lo menos momentos, también pues ejercen las mismas actividades que Pepe Carter, exactamente igual. Después también hay un perrito que les ayuda ocasionalmente, tal y cual. Aparte de esta historia larga, ya lo digo, Puigmiquel va haciendo una serie de historias cortas de una página con los personajes, sobre todo con Coco, más que con Pepe Carter, aunque con Pepe Carter también, que va metiendo en la revista Chicos, pues de pronto pues no tenía historia larga, pues hacía una corta, iba manteniendo la memoria del personaje viva en los niños de entonces, y le iba dando tiempo a componer por lo que sería la siguiente historia larga, que en total pues son las que vamos a ver ahora. En Chicos, ya digo, inicia Pepe Carter y va iniciando otras series, va haciendo también historietas sin personaje fijo, sobre todo de una viñeta, de los almanaques, hacía unas páginas que eran dobles muchas veces, que aparecía una historia en el centro, por alrededor aparecían otras cosas, otras historietas distintas, otras viñetas autoconclusivas. Además era un dibujante que siempre va cambiando, siempre va renovando, siempre va evolucionando. De forma paralela a Mis Chicos, en la revista Mis Chicas, crea dos historias largas, estamos en 1942, que es Aventuras de Barquillito, que es una historia de fantasía, de un muchacho que hay que decir otra cosa, en estos elementos siempre aparecen el elemento de lo exótico, de lo extraño, porque es que era la época, era algo muy corriente, muy recurrente en la época. Entonces, esta es una historia de fantasía, la de Barquillito, y después también está Historia de Monina, la hormiga chiquitina, que era como de bichos, que era, bueno, pues el estilo la abeja maya, para entenderlo, con los dibujos de Puigmiquel. Volviendo al collar de hipopótamos, esto es un caso o sea, la primera viñeta es Pepe Carter hablando por teléfono. Como yo tengo algunas, pues por ahí pilladas, pues lo podemos poner por aquí, y así se ilustra lo que voy hablando, que no está en los libros. La primera viñeta es que Pepe Carter está con su pipa en un escritorio hablando por teléfono, que le están encomendando un caso. El caso es que se ha robado un collar de hipopótamos muy importante de una tribu, y le encarga un señor mayor, gordo, grande, con gafitas, que lo encuentren. Entonces resulta que van a parar con una especie de dentro de una tribu que son de piel verde. Hay una especie de grupo que son los malvados, que son verdes,
que cuando algo aparece una luz verde o algo sea, se duermen. Empiezan a descubrir que estos son los que han robado el asunto, que son los delincuentes. Coco se pinta de verde para pasar entre ellos como disimulado, pero resulta que lo pescan, lo pillan, los apresan y consiguen al final, bueno, resolver la historia. Hay bofetadas, hay trampas, hay ingenio, como veremos en las demás historias. Las historias siempre son de suspense, de Pepe Carter hablo, trufadas de momentos de humor. Hay cosas muy divertidas y hay cosas de acción puramente que dicen, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Suelen aparecer, por ejemplo, gorilas enfurecidos, cocodrilos, en esta del collar de hipopótamo, y bueno, y determinados enemigos de estos de naturaleza, del tipo natural que por su tendencia pues pueden resultar nocivos para la existencia de los protagonistas. Bien, 1943-1945, Pepe Carter contra Gulliver, La sombra de Gulliver. La sombra de Gulliver es la segunda historia larga, donde aparece un personaje que reaparecerá de forma sistemática hasta en casi toda la historia, que este tal Gulliver, que es un señor hindú, aunque habla perfectamente en español, con la tez morena, con un turbante, que hipnotiza, que roba, que inventa ingenios para llevarse los botines, etcétera, etcétera. Y es el enemigo por antonomasia de Pepe Carter y por extensión de Coco. Aparece también en historias cortas. Y bueno, en esta trama de suspense les ayuda un policía llamado Inspector Smuts, que ya aparecerá también en toda la serie, que es el que está de su lado. Es un policía que en principio les planta cara a ellos mismos porque dice que ellos como se meten en esto, que esto es asunto de la policía, pero después va viendo que les ayudan a resolver los casos y se pone de su lado. La sombra de Gulliver a mí me parece de las más interesantes, publicada en la revista Chicos, donde también crea un nuevo personaje que a veces aparece solo, Bambolia, y a veces aparece con otro, Púa. Bambolia es un personaje, una especie de Tarzán, de niño Tarzán, rubio, que va teniendo aventuras en la selva con los animales, tal. Y Púa es un nativo que se hace amigo suyo. Y a veces va uno solo, a veces van los dos haciendo barrabasadas por allí. En 1944 aparece una de las historias más originales de Puig Miquel, que también se hace en una serie de entregas, En el país de los chiflados, que son unos locos. Ahora haremos algún repasito por aquí, aparte del que vayamos viendo alguna página por aquí. Que bueno, pues eso, son dibujos de historietas de locura. No tiene un sentido lógico, sino lúdico de disparate de la locura. Bien. Y en 1944 también aparece El tesoro de los Comanches, del Comanche, de Pepe Carter, que es una historia ambientada en el Far West, en el oeste americano, de Pepe Carter y Coco, donde se suma otro personaje llamado Polly, que es una niña que aparece por allí, con trenza, que se hará un personaje muy importante, porque no solo acompaña a Pepe Carter en su periplo de demás historietas, sino que en la revista Chicas pasa a ser uno de los emblemas de la revista, hasta el punto de que en los almanaques, que entonces se publicaban al uso en diciembre para el año siguiente, las portadas, a partir de su creación, las ocupa siempre Polly, que esta muchacha es la versión femenina que completa la historia de Pepe Carter. Tesoro de Comanche, que ya digo, en el ambiente del Far West, son historias bueno, pues eso, de encontrar cosas, de averiguar, de seguir. Vale. No tiene más importancia. 1945-1948, aparte siempre, mientras existe Chicos, siempre está colaborando. En 1945-1948, en Gran Chicos, aparte, publicado Fiscornio, que es una página, son historietas autoconclusivas independientes de una página, y Flanagan el Pulpo, que además él fue siempre muy interesado por los deportes, él hizo reportajes de deportes con viñetas y con comentarios, después como veremos se dedicó a ello, al periodismo deportivo, y entonces hacía que el Flanagan el Pulpo pues iba introduciendo determinados elementos de distintos deportes que no todo el mundo conocía. Estamos hablando de finales de los 40. Y entonces aquí aparecen historias que ya sí que tenemos aquí. En este libro, El ladrón de pesadillas y otras historias, de Glenat, de John Navarro, que esto pues es un libro fabuloso y que es lo que se conserva recuperado de Pepe Carter, que vamos a ver, aquí tenemos SOS en el Museo Diabólico. Esta historia,
tenemos aquí a Coco y a Pepe Carter con el perrito. Aquí tenemos a Gulliver. Este es Gulliver. Este del turbante rojo que decía, que es el enemigo ancestral. Bueno, ancestral no, pero a partir de momento sí es el enemigo de nuestros personajes. Aquí lo tenemos otra vez. Aquí mucha acción, armas para arriba y para abajo. Aquí tenemos a Gulliver. Bueno, al final, como siempre, pues podemos suponerlo, tiene un cocodrilo. Y al final hay un fakir que les ayuda. Y al final, pues, recuperan el brillante, el rubí gigantesco, que bueno. Este es 1900, hemos dicho, de la etapa del 45 al 48, porque es que esto es del 45. En 46, 45, 46. 46 y 47, los crímenes del gramófono, donde aparecen otros dos personajes anecdóticos, Benjamín y Libélula, que son dos niños, Pepe Carter y Coco, pero en pequeñito, y aquí tenemos a Polly, esta muchacha de aquí. Ya tenemos todo el elenco de personajes que vamos a buscar al Inspector Smooth, que lo tenemos aquí, que es este señor con el sombrero hongo, fumando un puro, que siempre va tal, bien. Entonces resulta que en un sitio, en una especie de circo, pues empiezan a suceder secuestros, golpes, robos. Los niños pequeños van avanzando por un lado, Pepe Carter y Coco por otro sitio con el policía. Los animales los sueltan para que ataquen, los elefantes, tal. Y hay un gramófono. Y el misterio consiste, a ver si soy capaz de dar con que hay unos gángsters que pretenden apoderarse de todos los bienes que había por allí, que nadie lo sabía, hasta que detienen a los gángsters y el crimen se resuelve. O sea, el suspense es más que nada interés, es decir, descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que ha originado la historia, porque al final no hay que ser muy inteligente para intuir que esto no va a ir muy lejos. Y en 1948 aparece y queda inconcluso El ladrón de pesadillas. El ladrón de pesadillas, que empieza aquí. Aquí tenemos la primera página. O sea, aquí aparecen Pepe Carter y Coco con un protagonismo subsidiario. No aparecen como muy protagonistas, porque aquí el protagonismo recae en otros personajes que ya se anuncian desde el principio, entre ellos el profesor Panza, el inspector Panza, que es el jefe de la policía, que viene a ser un trasunto de Smooth. Después hay unos niños, Piper y Mico, y el Ampa. Y entonces es una historia delirante, sin ninguna lógica, con un dibujo más depurado. Aquí podemos ver algunas páginas, y que quedó inconclusa. Publicaron 20 páginas. Mira, vamos viendo, donde hay este rival, este señor, que es el ladrón de pesadilla, este del coco, este verde, con la cabeza pepinada, que era el que se apropiaba de los sueños, los pensamientos de cada cual. Hasta que aparecen los chalados, de la historia del país de los chalados, que son estos dos de aquí, para concluir. Este volumen, hasta aquí sería 1948, concluye con un montaje, con una edición distinta, en blanco y negro, que titula El ladrón de pesadilla, el montaje del autor, que es una versión alternativa a la que se publicó de forma parcial en color en la revista. Bien, en todo caso es un añadido a lo que ya conocemos. En todo este tiempo, ya digo, Don Fiscornio, Flanagan, tal igual. Y de 1949 a 1951 encontramos en la revista Cubilete Patalito, otro personaje. En Mi chica, el aguerrido Felipe, que es una historia larga de un caballero medieval. En la línea, que no lo he mencionado porque me lo he saltado, que en 1944 hace Tony Martín Puños contra Plomo. Es decir, Puños contra Plomo era una aventura policíaca. Le intenta hacer un dibujo un poco menos caricaturesco, menos infantilizado, de una historia de gángster, de violencia, de puñetazo y de tiro. No funciona demasiado bien, pero bueno, sigue con su Pepe Carter hasta que en 1949 el aguerrido Felipe, que en este caso ambientado en la Edad Media, pero con ese tipo de dibujo, esa estética más realista, digamos, sin ser realismo absoluto, pero bueno. En 1950 también colabora en la revista Nicolás, que es una revista muy importante en su momento, de una calidad extraordinaria, sobre todo gracias a autores como Figueras, que hace Humo y hace otra historia, hace, ¿cómo se llama? Looney,
que es un marinero, después hace que guerra en contra de las acciones bélicas. Está también Marce Smith, que es el del profesor Tracacanto, el doctor Cataplasma, Delirante Rococó, etcétera, etcétera, que aquí hace una serie de personajes, uno de los inventos, otros de un cascarrabias que suelen ocupar una página doble. Aparece un Astoribio, que es el de los inventos, que también es un personaje muy recurrente. Y también está Manuel Vázquez, con el Fakir pequeñito, en fin, con una serie de personajes. Y aquí pues Miguel también va colaborando. Y en revistas como Búfalo, que la crearon, también aquí sucede una cosa, aquí vas viendo la historia, que montaban una editorial para hacer revistas tal, y la dueña del original, que era una señora, le boicoteaba todos los asuntos, y tenían que cerrar, tenían que chapar por las presiones que ejercían los dueños de las otras editoriales. Era una cosa terrible, vamos. En cualquier caso, en 1950, 24 números, pues 24 semanas, la revista Búfalo, que la portada era Búfalo, era un personaje, un cowboy, pero que de pronto Búfalo en el espacio, Búfalo no sé qué, y entonces era una portada con una imagen grande del personaje y una serie de viñetas alusivas al tema, dibujadas por Puig Miquel. Y también donde en las páginas interiores estaba el torero Manzanillo, que era pues otro de sus personajes. Bien. En 1952 estaba ya un poco cansado de este panorama de amenazas, de tensiones y de boicot. Encuentra que le es difícil trabajar y se va a Venezuela con su mujer, se trasladan a Venezuela, y descubre que allí hay muchos dibujantes de historietas, entonces decide dedicarse a otra cosa. Y pone en práctica todos sus conocimientos de deporte y se dedica al periodismo deportivo. A toda esta, con Alfonso Figueras, que va allí, reclamado por el propio Puig Miquel, que le invita a estar allí, realizan una serie de cortos de animación, que yo creo que están todos perdidos, yo he estado indagando, yo no he encontrado ninguno, pero lo hicieron, o sea, hay constancia de que lo hicieron, que se proyectaron y que funcionaron bastante bien. Hasta 1963, en que regresa a España. Y decide, pues bueno, pues mantener un poco el ritmo que trae de Venezuela, las técnicas que ha aprendido y tal, y funda Estudios Cormorán, que fundamentalmente se dedica a los cortos publicitarios. Y ahí sigue hasta su fallecimiento, con un paréntesis, que en 1992, una historia que decían que escribió y dibujó una historia para Tutain, Josep Tutain, el editor, y Tutain, pues bueno, pues no me acuerdo si es que cerró las publicaciones o qué, la cuestión que quedó inédita. Y aparece publicado en este libro, que a mí me parece una maravilla, que es una reivindicación del personaje, Àngel Puig Miquel, una aventura gráfica, donde encontramos, para empezar, bueno, hay material con fotos, entonces, aquí aparece una especie de apunte de estudio sobre él, Jaume Capdevila, aparece Luis Bassat, aparece una serie de gente hablando de él. Entonces aquí tenemos una foto de Puig Miquel, y entonces lo interesante es la parte que recuperan de obra suya, que aparte de que van, por ejemplo, esto es una historia que se publica en un almanaque de mis chicas, me parece recordar, que aquí vemos los dibujos en blanco y negro, los dibujos van en color, y aquí en lo que está en blanco va el cuerpo del texto del relato, de la narración. Aquí está la continuación, son 4 páginas, y aquí tenemos una historia muy interesante que viene en versión en blanco y negro, que es la única que publicó por entrega en Chicos, de Bambolia, larguita, porque normalmente eran de una página, y esta es una historia con los animales que se van enfrentando, mira, con el elefante, con tal igual. Entonces aquí viene reproducida, pero en blanco y negro. Tenemos aquí Sisina, que es un personaje que hizo por una revista infantil, Petalito, perdón, femenina. Aquí tenemos El país de los chalados, de los chiflados, perdón, 2 páginas. Normalmente esto iba en color, pero vemos al barbudo grande y al otro más pequeñito que va con él haciendo las locuras. Son comidos. Don Fiscornio, que ya hemos mencionado. Y llegamos, bueno, hay una serie de páginas de estas de chistes autoconclusivos y de tiras y de páginas pues misceláneas, los toros, del boxeo, de tal. Bueno, vamos, aquí formadas por una tira, cada tira es un chiste, y llegamos a las dones como el terror gris, que es esta aventura a la que aludí antes, con lo de Tutain, que aparece publicada en este libro. Estaba inédita, que consiste en qué? En que hay un rayo
que no sabe dónde sale ni quién lo posee, que hace este efecto. Enfoca a alguien, como si fuera un haz de luz, se pone sobre una persona, sobre un objeto, y le quita el color y lo deja en gris. Esto cunde el pánico, es una historia delirante donde mezcla todos los elementos que conocemos de Puig Miquel. Por ejemplo, las escenas de acción física, de violencia, por ejemplo, las locuras, mira la lógica, el toro en una plaza de toros riéndose del torero al que han dejado sin color, a los ¿cómo se llama? A los tancredos, a los payasos, esos también le pasa lo mismo en un partido de fútbol, 3/4 de lo mismo, con lo cual ya no se distingue a los jugadores de un equipo y de otro, porque se supone que no se conocerían, digo yo. Y aquí está el protagonista, que es este rubio, que junto con este policía quieren descubrir el caso. Y este señor verde, que aparece al lado, que es una especie de mayordomo, que resulta ser un robot, que es con el que descubren la trama de un gángster que pretendía esto. Después de hacer el rayo que convierte todo en gris, invertir los colores. Aquí lo vemos, pero resulta que la máquina al final, en vez de hacer, o sea, lo que primero lo volvía todo gris, después lo vuelve al negativo, pero después hay un retoque y lo que hace es que revierte la situación y ya se pone normal. Bueno, es una historia surrealista, es una historia muy divertida, es una historia con gracia y donde vemos el virtuosismo del último tiempo de Puig Miquel, muy esencializado, más relacionado más que con el Pepe Carter, que a mí son las historias que más me gustan, debo decirlo. Son las que me parecen más distraídas, quizás son demasiado infantiles, no menos raras. Un niño que fuma en pipas, que va todo el rato fumando en pipas, que dispara, que pega puñetazos a los adultos, pero bueno, es lo que había, era la estética de lo que había, la dinámica de lo que había, y tampoco soy yo nadie para meterme con ella. A mí no me parece adecuado, pero bueno, es lo que se seguía. El terror gris, estéticamente es más parecido a Tony Martín, Puños contra Plomo, o al aguerrido Felipe. Son unos dibujos más angulosos, más cuadraditos, más con triangulitos, en contra de las redondeces de Pepe Carter y Coco, que a mí me parece la gran aportación de Puig Miquel a la historieta universal, al ámbito del cómic. Y esto es lo que hemos querido traer hoy aquí. A mí me parece un cómic de muchísimo interés, de mucha acción, con una calidad de dibujo notable. Ya digo, habremos ido poniendo por aquí algunas páginas y podría haber ido viendo la evolución y la clase que tenía Àngel Puig Miquel a la hora de dibujar. Los guiones son simples, pero son eficaces, tienen sus momentos de gracia, tienen sus momentos de tensión y su resolución más o menos lógica, de acuerdo con la historieta que ha planteado, todo el transcurso que ha planteado la historieta. Pues nada más, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos temas, pues se lo puedes comentar a gente que conozca, que se puedan también suscribir, y tú suscribirte también, que te lo agradeceremos mucho. Y por nuestra parte nada más. Un saludo.